buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que voy a cambiar eso, porque me voy a tardar mucho en decirlo todo el tiempo. Pero sean bienvenidos al tercer episodio de The Aces Podcast. Y en teoría más bien sería echando a perder, se aprende. Ahora con nuestro querido invitado Ricardo García. Hola. Es nuestro tercer invitado aquí del podcast. Dos amigos tuyos. Sí, básicamente dos amigos míos. ¿O no? O llegas también. O en este caso pareja. Pero, pues lo que vamos a ver hoy, también un caso especial. Es acá, igual diseñador gráfico. Pero también está terminando de estudiar la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo de Software. Y pues nos va a platicar su experiencia. Pero vamos a recordar un poquito lo que decían de los gráficos para quienes no hayan visto los episodios anteriores, que básicamente nos decían que hacemos dibujitos, alguien que trabaja en McDonald's vendiendo hamburguesas, que hace murales, que hace gráficas. En resumen, fue como que la mayoría de los seguidores. Okay. Pero lo que más decían, curiosamente. Pero para la Ingeniería en Desarrollo de Software, varios no supieron qué onda, solamente recibimos 3 respuestas que fueron. Sé que alguien que se encarga de facilitar los procesos por medio de programación. Okay. Que son los que estructuran las bases de los software en lenguajes de programación. Bien. No entiendo nada de esto. Y el último, diseñan aplicaciones para la experiencia del usuario. Y lo está preguntando. Ok, más No preguntas. está seguro. Ahora lo que tenemos como definición en sí, según en Google, dice que tiene la capacidad de diseñar y desarrollar software de calidad, gestionar, administrar e implantar proyectos, además de desarrollar investigación en el campo de las tecnologías de información, planear soluciones de tecnologías de información para automatizar y optimizar. Creo que eso más bien es la descripción de la carrera, pero ¿qué es lo que hace? Analizar, diseñar, crear y probar sistemas informáticos y de software. Eso es lo que dice. Ya para más fácil, eso dice. En resumen, eso es. Y que escriben programas de software. Entonces, esto es lo que dice San Google y lo que nos respondieron en redes. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Si es cierto? ¿No es cierto? Tanto se aparece. O sea, tanto del diseño como de Ingeniería en Desarrollo de Software, lo que ahorita acabamos de mencionar, ¿es real? ¿No es real? ¿Se acerca? ¿No se acerca? Ok, mira, lo primero que me llamó mucho la atención fue la parte de diseño, ¿no? Que muchos piensan que se encargan como de hacer dibujitos y como la parte decorativa y la parte como más manual también inclusive, pero pues sí hay como todo un campo en el que se puede expandir en la parte del diseño gráfico como tal. Si bien es cierto que cada uno de estos campos o cada una de estas especialidades te exige diferentes disciplinas o te exige diferentes talentos, diferentes pasiones, mucho considero que es parte precisamente de lo que te gusta, ¿no? Te gusta hacer y va un poquito más enfocado también a la parte de la comunicación. La parte de la comunicación es entender como en este caso, por medio de la vista, lo que quieres transmitir y lo que quieres comunicar, va un poquito más por ese aspecto. Con la parte del desarrollo de software, es también, de hecho sí me llamaron mucho la atención las definiciones que dieron, porque sí están muy acercadas también a la parte de tecnología. Tenemos como esta idea, ¿no? Como ¿eres programador o eres desarrollador o tiene que ver algo con tecnología, ¿no? Y sí va muy enfocada precisamente como en ese aspecto. Tal vez no tanto en el que generamos y creamos la computadora y que la entendamos como del todo, pero sí, precisamente me llamó mucho la atención la de los lenguajes de programación, ¿no? Que sepamos más o menos qué es un lenguaje, pues ya por ahí ya vamos de gane exactamente lo que es, exactamente, ya es como una idea ya más acercada a lo que es como tal la carrera de desarrolladores de software. Ok. Pues, ¿haces la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál sería tu definición propia de diseño gráfico y de Ingeniería en Desarrollo de Software? Ok, la parte de diseño gráfico considero que es aquella disciplina que se encarga de la comunicación visual. Puede ser comunicación
plasmada en murales, plasmada en libros, plasmada en revistas, plasmada incluso en páginas, en todos aquellos, pero siempre nos hablan de esta comunicación visual, ¿no? Entonces es la disciplina que se encarga de brindar soluciones de comunicación a través de elementos gráficos. Y ese sería como un poquito como una definición que yo tengo. Déjenme contar que mi diccionario, mi acordeón, y la parte de desarrollador de software, considero que también va muy a lo que leyeron muy al principio, sí va muy en brindar soluciones. Puede ser a cualquier tema, cualquier problema, y como ya lo tenemos tangible hacia la parte de tecnologías de la información, es brindar estas soluciones, puede ser de la vida cotidiana para automatizar o para digitalizar procesos que utilicen las tecnologías de la información. Ese sería como tal, también como un pequeño resumen de lo que sería esta área de programación, esta área de software como tal. Ya, muy interesante. Pero lo más profesional que no han manejado. Bueno, ya entrando un poquito ya más a detalle en la entrevista, o sea, ¿tú siempre quisiste ser diseñador gráfico y desarrollador en software, o cómo fue ahora sí que ese camino, ¿no? Porque, o sea, actualmente sé que te desenvuelves en ambas áreas, Ajá. pero ¿cómo fue que llegaste a decidir que querías ser diseñador y luego que querías ser ingeniero en desarrollo de software? ¿Cómo fue ese proceso? Es muy curioso porque al principio, pues como cuando estás chiquito te llama mucho la atención, pues o sea, como sí me llamó mucho la atención la primera computadora que tuve, que fue un obsequio que nos llevó mi papá. Y al momento en el que visualizas en una pantalla lo que vas escribiendo y todo ese proceso, sí me llamó muchísimo la atención y me despertó mucho la curiosidad por la parte de las computadoras, ¿no? Entonces, precisamente cuando ya llegas como a la etapa de la prepa y dices, diablos, ¿qué voy a hacer cuando te dicen que tienes que elegir una cosa para que esa cosa la tienes que hacer toda tu vida, ¿no? Entonces te pones como a pensar de, bueno, ¿y qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que...? Exactamente, es como una de las preguntas más difíciles a las que nunca te dicen vas a llegar como a ese punto. Entonces, en ese momento, pues me acuerdo de precisamente que me llamó mucho la atención la computadora, que tenía facilidad para manejar directamente como los programas o directamente, tal vez no componerla, pero sí me llamó mucho la atención y era algo que me tenía con toda la atención en ese momento. Y por eso me decidí, justamente cuando terminé la parte de la prepa, decidí estudiar la parte de ingeniería en sistemas, leyendo un poquito también como de a qué se dedicaba y toda esta parte me llamó la atención, ¿no? Sin embargo, por algunas cuestiones personales ya no concluí esa parte. Ahora sí, chanda, pero... ¿Era como carrera técnica? No, sí era carrera así de ingeniería en sistemas como tal. Sin embargo, por situaciones en las que tal vez no prestaba bien atención a las clases, como que te ibas con los amigos. Exactamente, era más con esas cuestiones como que... Y aún así todavía no me sentía tan bien involucrado y todavía como que no me llamaba mucha atención. Por ejemplo, las primeras materias pues era todo de matemáticas y era todo como de los principios de la computación y era así como que yo lo veía así como que no, eso está como ya muy viejito, no podemos ver algo nuevo, algo así como interesante. Entonces exactamente, como que desde ahí ya como que me apagó, me dio como un apagón de lo que yo pensaba que en ese momento me llamó la atención, ¿no? Y justamente haciendo como una evaluación, diciendo, bueno, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te sientes cómodo? ¿Qué es la parte en la que te puedes desenvolver y que no te cueste tanto trabajo? Pues volviendo directamente como un poquito a mis memorias, mi papá hubo un momento en el que siempre nos llevaba a comprar revistas y a comprar libros y a comprar, como me llamaban mucho la atención las ilustraciones y los encuadernados y toda esta parte visual de cómo se plasmaba gráficamente una idea o la parte de la comunicación, y de ahí me surgió de decir, bueno, tal vez la parte de diseño gráfico, diseño visual sea algo que me complemente, que me guste mucho participar en esa parte.
Y fue como tomé la decisión ya de tal vez de ingeniería en sistemas, a decir, bueno, pasamos a diseño gráfico, ¿no? Entiendo y entendí en ese momento decir, bueno, pero te vas a morir de hambre y tal vez no sea como algo de que vas a vivir y todo eso. Fue cuando les comenté a mis papás la parte de la idea de, bueno, voy a estudiar la parte de diseño. Dice, no, pero ¿por qué no estudias otra ingeniería? ¿Por qué no estudias algo más? Y ya fue cuando me comentaron, de, bueno, si es lo que buscas o si es lo que quieres, si es lo que de verdad te llama la atención, pues adelante, ¿no? Y sí, me dieron la oportunidad de estudiar en la parte de diseño, comprendí muchas cosas también en ese momento y sigo ejerciendo, como bien lo comentaban, sigo ejerciendo la parte de diseño porque sí es algo que en ese momento lo pensé y lo sentí que iba por ese camino y así pues digamos que me he desenvuelto también por esa parte. Me llamó la atención, me sentí muy cómodo también ingresando a la parte de la facultad, conociendo amigos, conociendo profesores que tenían las mismas ideas que yo, que compaginábamos en ciertas cosas, y ahí fue cuando se empezó a soltar un poquito más el gusto por lo que ya estudiaba, ¿no? Ya no era nada más de sentarte y como que veías a los profesores y te aburrías y por eso como que no prestabas atención, sino que era más porque ya entendías como la dinámica y te llamaba un poquito más la atención. Eso fue como la parte en la que yo me desenvolví y la que al final terminé finalizando como diseñador gráfico. Okay. Ya después, en la parte, ahora, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería en desarrollo de software si habías dejado sistemas, ¿no? Y entonces, pues, exactamente, pero al final, cuando precisamente ya vas a buscar chamba de diseñador, como diseñador, dices, bueno, de todas estas especialidades, ¿a qué es a lo que te puedes dedicar como ilustrador, como maquetador, o como editor de una revista, de un libro? Entonces, como que todas esas áreas en las que se desenvuelve el diseño gráfico, la que más me llamó la atención por la línea que yo tenía manejando, pues es la parte también de las páginas web, de hacer como estas interfaces gráficas, estas interfaces visuales en las que el usuario, en la que la persona puede estar utilizando un equipo tecnológico, pero que entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer, simplemente viendo como esa parte. Llevamos unas materias también que tenían como un poquito de bagaje, como algunos fundamentos sobre ese campo. Me llamó la atención y decidí especializarme en esa parte. Sin embargo, es un área también que me llamó precisamente la atención y que se complementa mucho con la parte de programación. No solamente es diseñar como las paginitas, sino yo solamente las dibujo y que alguien más las haga, ¿no? Sino que también como involucrarte un poquito con todo el proceso. Así que bueno, yo las puedo diseñar, pero también las puedo programar, hacer que funcione, hacer que todo funcione, ¿no? Entonces ya entras como todo en ese contexto y la verdad es algo que me llamó mucho la atención. Y la parte de software que se dedica precisamente más al manejo del lenguaje de programación también es algo que me llamó mucho la atención y se complementa. Al final son dos áreas en las que hay un punto en el que coinciden y se pueden hacer cosas muy muy interesantes. De ahí me llamó nuevamente la atención la parte de programación, sin tal vez tener como ingeniería en sistemas, que sistemas es ver como muchas más cosas, entender como más la parte de las piezas mecánicas de la computadora, entender más como los procesos más detallados sobre las cuestiones de interconexión o sobre procedimientos, cómo gestionar todo un sistema de computadoras que se comuniquen adecuadamente, sino que programación es un poquito más especializada, solamente se dedica a la parte de codificar, generar soluciones a problemas con los cuales las tecnologías te pueden ayudar, ¿no? En ese momento. ¿En teoría tú podrías programar un robot o eso lo haría el ingeniero? Por ejemplo. Bueno, el otro ingeniero. El de sistemas. Muy buena pregunta, porque un robot digamos que se puede programar, como bien lo comentas, se puede programar la parte del funcionamiento, de cómo quieres que actúe exactamente. Y de ahí se puede complementar con otra disciplina en la que tal vez ya utiliza la parte de los mecanismos y la parte de las piezas funcionales, cómo van a estar como interactuando. Entonces, digamos que es una área que se puede complementar. La parte de software es algo que complementa la parte de programación en robótica.
Algo, por ejemplo, que en ingeniería mecatrónica es algo que ellos utilizan mucho. Como base tienen la parte de la programación y aparte tienen la parte de la electrónica y aparte tienen como todo el manejo de las piezas, de los metales o de los materiales con los que se pueden construir directamente las piezas. Entonces digamos que es para mecatrónica tal vez es algo que complementaría mucho hacer como un proyecto de un robot, y programación, en este caso sistemas o software, es algo que puede complementar también el funcionamiento de todo lo que quiera hacer el robot. Pero entonces el de sistemas se enfoca en la programación y en la parte mecánica, ¿no? O sea, digamos que software y hardware. Exactamente. Y el ingeniero en desarrollo de software solo se enfoca en la parte de software. De programación, exactamente. Se olvida un poquito, tal vez sí entiende un poquito las bases de, bueno, una computadora, qué elementos tiene para que funcione, ¿no? Una memoria, un procesador, una tarjeta de video, y todos los componentes como tal. El ingeniero de sistemas se encarga de gestionar todas esas piezas para que funcione esa computadora y se pueda comunicar con otras computadoras, ¿no? Entonces al final hace como todo el sistemita. Sin embargo, no se encarga tanto de hacer como el programa que funcione y que haga que se comunique. El ingeniero en desarrollo de software se encarga de hacer ese programita específicamente para que todas las computadoras se comuniquen sin que tengan que estar batallando con cuánta memoria le falta, qué tantas piezas puede hacer y cotizar como todos esos elementos. Entonces sí, el de software es un poquito más específico en la parte de los lenguajes de programación y en hacer como todos los programas. Ya, para que lo anoten también las diferencias. Exactamente. Que no se vayan a meter una pensando que es la otra o... Y aparte, se parece un montón. Y aparte todavía está la de ingeniería en informática. Informática se dedica también es parte de la computación, pero se dedica más a la parte del procesamiento de datos. Entonces no hace tanto los programas, sino que se dedica más a procesar datos. Si una empresa o una... Exactamente, hay como muchísima cantidad de datos, de información. El de informática se dedica a gestionar todos esos con bases de datos, con Big Data, con relaciones. Entonces es otra también la especialidad que va de la mano de la informática, pero tiene sus tareas aparte también. Es que digamos que la programación y todo eso pues es un monstruo, ¿no? Que es algo como con el diseño, ¿no? De que hay varias áreas de especialidad. Así es. Pero, bueno, acá de plano sí está tal cual segmentada, ¿no? Porque acá se podría decir que solamente existe el diseño industrial, diseño gráfico, podría entrar arquitectura, también el diseño de software, o sea, bueno, sí es que la diseño entra como para muchas cosas. Es que es como el papá del papá, es el diseño, ¿no? Y de ahí ya como se puede todas las variantes. variantes. Sí, porque de hecho prácticamente en todas las carreras, o en la mayoría, diseñas. Ajá. Que coloquialmente se usa más como para esta parte quizás del gráfico y del industrial. La parte bonita. Ajá. Artística. Pero como tal, todos los profesionistas tenemos esa parte del diseño, ¿no? Pero enfocado a cada una de sus áreas, porque incluso viéndolo ahorita, por ejemplo, con tus terapias, la terapeuta te diseña tu rutina de acuerdo a lo que tú necesitas para rehabilitar. Diseña mi estructura diaria. Sí, entonces, bueno, digamos que poniendo el concepto grande de diseño, se podría decir así, ¿no? Igual ya en otro episodio abordamos más a detalle el concepto de diseño, pero al menos pues ahorita igual en esa área de la programación, pues vemos que también es un mundo, ¿no? De posibilidades también, y dependiendo lo que quieras, pues hay varias opciones, ¿no? En las que te puedes especializar. Y bueno, ahorita ya nos contaste tu proceso de cómo llegaste o sea, de gráfico, bueno, de sistemas a gráfico. A desarrollo de software. ¿Cómo te vendieron la carrera? Ajá. Ok. Las dos, o sea, es como, bueno, las tres, ¿cómo te las ponían? Como para que hayas primero dicho sistemas, luego gráfico y luego si quiero desarrollo de software, porque algo te tuvieron que haber dicho para que te llamaran la atención. Eso de que te vas a morir de hambre no es muy atractivo. Muy atractivo, exactamente. Mira, parte como de lo que me convencieron es por algunos
cuando estás precisamente como en la prepa, estás pensando más o menos qué es lo que quieres seguir estudiando, en lo que es lo que te quieres especializar. Había algunas ferias en las que te presentaban como todas las carreras, ¿no? Y ya tú decías, bueno, si quiero ser abogado, pues te vendían la escuela y te vendían precisamente como qué es lo que hace un abogado y en dónde puedes estudiar, pero siempre te venden como lo más bonito y te venden así como, ay, ¿qué no te vas a hacer? Exactamente, ¿no? A mí me vendieron primero la parte de la computación, pues como toda esta parte de la nueva tecnología, ¿no? Pues ya todo se va a hacer por computadoras. Exactamente. De hecho, todavía apenas estaban los celulares, tenía así un celular súper chiquito y que entonces todavía decían, no, pues es que va a ser la nueva, las carreras del futuro, la parte de ingeniería de sistemas, te puedes adentrar en cualquier lugar, en cualquier parte, puedes estar. Exactamente. Creo que es como su discurso, ¿no? Que utilizan para todo. Y la parte de diseño gráfico me la vendieron un poquito, me llamó mucho la atención desde la parte de animación, porque había una presentación justamente dentro de todas estas áreas en donde nos mostraron una animación cartoon y nos comentaron los diseñadores animadores, los diseñadores gráficos ayudaron a hacer como toda la parte de la producción audiovisual y la parte de la producción también de animaciones, de contar la historia. Entonces me vendieron a mí la parte de diseño y me engancharon un poquito por la parte de video, de decir, un diseñador también se puede involucrar en esta parte porque tiene la visión estética, puede contar una historia, puede tener como algunos elementos que ayuda precisamente. Ya después también hay todo un mundo de especialidad, ¿no? En la parte de animación. Y no, es que la animación, pues que técnicamente es otra carrera. Exactamente, sí. Que me llama la atención porque, bueno, los dos pues estudiamos, bueno, al menos la de diseño gráfico en la misma escuela, pero me salta que te lo hayan vendido como video, o sea, no sé si te la vendieron en otra escuela, porque para empezar acá donde estudiamos no hay nadie que te venda la carrera. Te llegas, pides informe, ¿quién te dice algo? Solo te dan tu hojita así de las copias que hay, ahí está el plan de estudios y ya no, o sea, nunca hay alguien que te la venda. Entonces supongo que te la dijeron en otro lado, ¿no? Porque acá en la FAD no creo que se la hayan vendido algo así. Sí, exactamente, sí fue como en estas ferias y nos llevaron precisamente como a cada uno. Tenían así como un horario, ¿no? En el que decían, pues les va a dar la plática un diseñador, les va a dar la plática un ingeniero, les va a dar como la plática también un poquito de lo que hace. Entonces, pues sí, ahí fue donde me vendieron como la parte de diseño gráfico, va hacia video, ¿no? No iba tanto en este caso hacia por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Diseño, sino sí posiblemente sea como tal vez en UVM, en el TEC o en la NAHUAT, que van... Ya las de pago. Exactamente, que van un poquito más hacia inclinados esa parte. Sí, donde en teoría son más avanzados. Ajá. ¿Y cómo es que terminaste en este caso en la escuela pública, no? Porque ahí sí viendo los planes de estudio, pues lo que menos vemos es video. Bueno, sí, ya sé que no se pregunta, no manches. Pero aún así, pues hay opciones, ¿no? Porque también está la UNAM, por ejemplo, está la Metropolitana. ¿Puedo entrar a la UNAM? No. Pero, o sea, sí, o sea, aquí realmente fue por solo mero económico, o sí de veras te llamó la atención el plan de estudios. Creo que es la facultad. Sí, mira, que el estatus que ahorita tiene la facultad, bueno, que tenía en su momento, sí llegaron a algún momento en el que tuve contactos con profesores que estaban directamente dando clases o que simplemente estudiaron ahí. Uno de ellos es amigo de mi mamá, que se llama Carlos Vadillo. Carlos Vadillo fue un estudiante de la universidad, está dando clases específicamente ahí. Y él lo contacté y me platicó ya un poquito más a detalle, ya el momento en el que tenía la decisión de decir, bueno, voy a estudiar diseño gráfico, pero me acerqué precisamente con esta persona que también me orientó y me dijo, mira, si bien hacemos la parte de video, y ya me explicó un poquito más personal de exactamente qué es todo lo que involucraba. Y como tal, él estaba en la parte de la facultad y también me dijo, la parte de ahí vas a tener
pues mucha atención de la parte de los maestros, si no es como una biblioteca muy grande, y digamos que él hizo la tarea de venderme como la parte de la facultad. Económicamente pues también era factible en ese momento que pudiera estudiar ahí, entonces como que se alinearon en eso, ¿no? Que era factible económicamente, y que me hablaron muy bien también de la facultad, que había una comunidad y que no era así como la comunidad tóxica, ¿no? Como que, se pelean aquí, y que exactamente, sino que sí era una comunidad padre, bonita, y como que todo eso me ayudó a tomar como esta decisión. Una vez que sí está bonita nuestra facultad. Exacto. Todos nos quedamos bien porque no tenemos dinero. Exactamente, entonces fue esa mi decisión ya para decir, bueno, sí voy a estudiar en la facultad de arquitectura. ¿Y sí fue lo que esperabas? Porque bueno, venías, o sea, te la vendió aquí el profesor, y aparte lo que ya te habían vendido en una escuela privada. Entonces, sí fue lo... Ajá, o sea, ya como tal, estudiando la carrera, sí fue lo que esperabas, o te sorprendió, te gustó, no te gustó. Al principio, te soy súper honesto, sí tuve mis dudas, no por... Exactamente, porque sí entendí, sí llegué como un poquito con altas expectativas, y después llegué y sí como que aplastaron un poquito más de eso, y dije, me habré equivocado de nuevo, o sea, sí llegó como en mi cabecita como ese pensamiento. Pero ya después de algunas conferencias también tuve como la fortuna de que en ese primer año en el que estaba estudiando se dio una serie de conferencias también como muy bien organizadas por parte de la facultad, en el que te explicaban aún más en qué te podías desarrollar y en qué podías gestionar a la parte del momento en el que ya fueras egresado, y también me abrió como un panorama más todavía de lo que ya tenía. Entonces esa duda que tenía como al inicio se fue disipando a lo largo como del tiempo, y ya al momento en el que iban pasando los semestres había altas y había bajas. No te puedo decir que toda la parte del estudio de la universidad siempre fue así súper padre, sino que sí hubo momentos en los que tal vez no coincidía tanto con los profesores, o tal vez las materias tal vez también no eran del todo mi agrado, y posiblemente me hubiera gustado estudiar que metieran algo más, pero digamos que eran más las cosas positivas que pude adquirir en ese momento que las negativas, ¿no? Y eso fue lo que me hizo llevar una buena experiencia por parte de la facultad. Y bueno, digamos ahorita ya hablamos de esa parte de diseño, ¿no? Pero entonces, saliendo de diseño, ¿cómo es que decides estudiar una segunda carrera y no irte tanto por una maestría, una certificación o un diplomado en esta área que nos comentas de ingeniería? Ajá. ¿Subir en grados? ¿O sí, que tengas dos carreras? ¿Qué es mejor? ¿No? Exactamente. O sea, ¿cómo fue eso? Exactamente, sí, es una muy buena pregunta, porque digamos yo como lo visualizo, cuando te quieres ir al área académica, es decir, te quieres tal vez especializar mucho y tener como un grado muy alto en cuestión de maestrías, doctorados, diplomados, especialidades, siento yo que es más desde la parte académica, para dar clases, para dar conferencias, para que estés más apegado directamente a la parte educacional. Y en mi caso, cuando egresé directamente como diseñador, me planteé la parte de la especialización en el área de páginas web, o en el área como visual, como un poquito más tecnológica. Y lo que me hizo, digamos, tomar la decisión en ese momento fue porque estudié un diplomado de programación. En ese momento como que me especialicé un poquito y hacia algo que estaba vinculado directamente con lo que estaba estudiando, o con lo que hacía, con lo que trabajaba en ese momento. Me llamó mucho la atención, y al momento de buscar ofertas tal vez para diseñadores que se especializaran en programación, no hay como tal. No hay ninguna maestría más que un diplomado, y que tú tal vez por tu cuenta te puedas abrir camino y puedas tomar esos conocimientos tuyos, pero como tal educacionalmente no hay una ramificación para la parte de programar. Que un diseñador se especialice en programación, que se especialice en la parte, y ya si quieres avanzar un poquito más en maestría, doctorados, no hay como tal algo que lo sustente. Entonces digamos que mi decisión en ese momento no fue en la parte de subir como un grado más, porque no había cómo. Exactamente, no había cómo. Y la parte de decir, bueno, si no hay cómo, entonces
busco por otro lado, que fue la parte en la que vi ingeniería en desarrollo de software. Se me hizo padre en este momento, tal vez ya no tanto, por tantos años que yo también le tienes que dedicar, pues nuevamente estudiar, nuevamente dedicar a las materias, nuevamente el mismo proceso que tuve en la universidad al momento de diseñar, ahorita pues es volver como en ese momento. Entonces, algo que me brindó mucho lo que yo quería es precisamente volver a estudiar la parte de una ingeniería, en este caso ya dedicada a la parte de la programación. Tú también lo estudiaste en línea, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que fue todavía un poquito más curioso cómo se manejó. Sí, o sea, ¿cómo llegaste? Porque también, digamos, tú ya tuviste la experiencia en físico, ¿no? O sea, ahorita que pasó la pandemia, tú eres de los pocos casos que desde antes de la pandemia... Ya sabía. O sea, tú decidiste optar por una, en este caso, segunda carrera, pero en línea, ¿no? Entonces, que suponemos que con pandemia, pues no sentiste diferencia, pero ¿cómo fue que decidiste estudiarla en línea en lugar de optar nuevamente por un presencial? Por supuesto, mira, la parte en la que decidí optar por una licenciatura en línea es porque ya más o menos me habían platicado de precisamente todas esas ofertas educativas que eran semipresencial y en línea. Muchas de ellas empezaron precisamente antes de pandemia y mucho del ámbito en el que ellos te decían, bueno, pues si optas por una en línea y una presencial, pues tienes como más tiempo para trabajar. Digamos que estas licenciaturas estaban más enfocadas hacia aquellas personas que ya trabajaban y que ya tenían, por ejemplo, un puesto, pero que no tenían tanto tiempo para ir a presencial a escuchar una clase o pasar alguna materia. Entonces, digamos que era un poquito este camino de, ok, puedes seguir trabajando y al mismo tiempo puedes seguir estudiando, ¿no? Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Yo ya estaba, en ese momento ya estaba trabajando. Dije, bueno, si quiero seguir estudiando, pues si tomo una presencial, pues tal vez tendría que dejar a un lado como la prioridad que tengo ahorita para trabajar y tal vez tener como algo presencial. No era viable en ese momento, sin embargo sí busqué la posibilidad de que fuera en línea y afortunadamente tuve un consejo de una amiga que también estaba estudiando en ese momento la universidad en línea. Me habló de esta universidad, me dijo todo el proceso que tenía que hacer y al momento en el que tomé la decisión, hice también que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Al momento en el que tomé la decisión me aceptaron, dije bueno, pues es como una oportunidad para que también, si puedo continuar trabajando y tener la facilidad de disponer mis tiempos, tal vez aquí ya manejas un poquito más los tiempos y digamos que en ese momento me facilitó más el que pudiera continuar trabajando, pero también un poquito como estudiando. Esa es como la ventaja que yo podría decir que es en línea, ¿no? Y como lo comentas, una vez que se vino la pandemia, pues se vino toda esta transición, exactamente, ¿no? Y para el caso en el que yo estaba, pues sí, no afectó pues, prácticamente mucho, no afectó nada, porque todo el proceso de la universidad en línea, pues es mucho de gestión de tiempo, un poquito de autodisciplina, un poquito de tal vez tener como saber exactamente qué es lo que tienes que estudiar y porque sí me pasó muchas veces que iba a la escuela y ya como en los finales, cuando estaba en la universidad presencial, que estaba finalizando diseño, pues simplemente para darte una calificación tenías que esperarte 2-3 horas sentado, ¿no? Entonces dije, bueno, yo podría tal vez ocupar ese tiempo en otra cosa y ya fue cuando dije, bueno, tal vez en línea ese tiempo como que se reduce un poquito, ya es como más de decir, bueno, vas a lo que vas, ¿no? Y hay dos diferencias ahí, porque sí, una experiencia que tuve en presencial no la tengo ahorita en línea, ¿no? Es totalmente también diferente. La que tuve en presencial, pues es que puedas socializar, y que sea presencial te da la posibilidad de que puedas socializar, generar amigos, generar comunidades. ¿Qué pasa en la respuesta? Sí, o sea, que puedas hacer dinámicas súper padres y que, digamos, que te sientas parte de un grupo, de una generación, de unos amigos con los que tú estás conviviendo.
En caso de que es en línea, pues tienes, digamos, esta parte ya no se ve, ya es todo nada más directamente con el profesor, directamente con lo que tú quieres estudiar, con lo que tú quieres aprender, y se vuelve un poquito más estricto y limitante como en ese momento, ¿no? Entonces sí hay como dos diferencias entre estas dos opciones de estudio, tanto presencial como en línea. Tiene sentido. Es que ahorita es lo que yo pienso, ¿verdad? Que estando en línea, pues yo estoy como sí extraño de cierto modo ir, pero no es a las clases, yo lo que extraño es a ver a la gente. Sí, totalmente. Sí que, bueno, en mi caso, bueno, a mí me encantó la parte presencial, por la parte de amigos y todo eso. Eso sí, como dices, finales de semestre luego era estar como 2-3 horas y eso si no te cancelaba el maestro o te decía, no acabo de dar revisión y te veo la siguiente clase, ¿no? Y dices, bueno, nosotros no teníamos tanto el problema de la distancia, pero tenía compañeros y todo que era 1 hora, 2 horas de traslado y llegar para que les dijeran eso, pues es pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Ahí digamos se compensaba pues, porque ya entre los amigos te haces compañía o dices, pues vamos a comer o a ver qué hacemos, ¿no? Y a veces le podías llegar a pedir a un amigo, oye, ¿me puedes echar la mano a pedirle tú la calificación? Cosas así, o sea, de que sí tienes quien te haga paro para ciertas cosas. Ajá. Y por ejemplo, a mí me tocó la maestría literal 1 año presencial y 1 año en línea. Entonces, las dos facetas me gustaron, pero es que también ya hablando en un nivel maestría, no es como en la licenciatura, porque acá la maestría que yo agarré fue, que le dicen profesionalizante, pero estás más enfocada en la investigación. Entonces más esta parte de debate, investigar, confrontar teorías, etcétera. Y la verdad es de que en ese aspecto, en línea o en digital, no había como tal mucha diferencia, porque al final se daba esta parte del diálogo, ¿no? La diferencia más notoria, pues como yo ya trabajaba en la maestría, que perdía mucho tiempo en el tráfico, o sea, de trasladarme de la oficina a la escuela. Luego de ahí córrele a comer y regrésate otra vez a la oficina, ¿no? Entonces, esa parte la verdad es la que a mí me desgastó muchísimo y cuando se pasó en línea, para mí fue un respiro, pude aprovechar más los tiempos, porque incluso yo podía estar haciendo mientras otras cosas en lo que escuchaba la clase, porque era más de estar leyendo, comentar, debatir, y pues ya tú te organizabas y ya te ponías unas horas que decías, pues ahorita ya le dedico a mi proyecto de investigación, redacto y listo, ¿no? Si mi clase es de 2 horas, pues eran 2 horas efectivas, ¿no? Porque justo nos conectábamos todos y empezar a debatir, y esa dinámica tanto en presencial como en línea era igual y para mí fue muy padre, o sea, a mí me gustaba mucho esa parte de estar debatiendo puntos de vista, así como ahorita estamos platicando, ¿no? Se siente más como una charla y ya la parte ya de tu proyecto de investigación, pues tú ya te organizas y lo haces, ¿no? Entonces, a mí me gustó más precisamente en línea, pero por esa parte de los tiempos, porque yo perdía mucho tiempo y era mucho estrés de escuela, trabajo, buscar qué hora comer. Sí, con las distancias. Entonces, por esa parte pues era mucho estrés, y ya siendo en línea y que se vino pandemia y todo desde home office, para mí fue un relax impresionante, porque ahora sí ya aprovechaba bien los tiempos. Es que para cosas teóricas está muy chido, porque pues te puedes quedar, nada más realmente es escuchar y pues estás como en esto, estás escuchando un podcast. Sí, así es, exacto. Hasta mientras haces el quehacer estás cocinando. Luego yo me pongo a cocinar, o que no, hasta que te puedes quedar ahí acostado nada más, ahí haciendo nada, o puedes moverte en sí, porque pues en las aulas no te dan chance. No te dan chance, exactamente. Digo, pues siéntate, porque si no estás poniendo atención. Y hay personas que estando quietas se les dificulta, ¿no? Y en cambio estando así en línea, yo me di cuenta y yo no sabía hasta que fue lo de línea, o sea, si yo estaba escuchando y haciendo otra cosa al mismo tiempo, se me quedaban más grabadas las cosas a que si todo el tiempo nada más estaba viendo algo fijo y sentada, ¿no? Solo estás como... Ajá, de hecho hasta yo en clases, sí, de hecho en clases, y no porque no estuviera interesante luego la clase, sino que por ese desgaste, luego estaba muy cansada y tenía sueño, porque aparte me tocaban horas en horario de comida. Entonces ya tenía hambre o después de comer
y yo quería poner atención, pero no podía quedar despierta, y en cambio así en línea puedo comer, o simplemente el hecho de estar caminando ya me despertaba y ya podía poner atención. Puedes ir al baño. También puedes ir al baño sin ningún problema. Muchas actividades. También depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay unos que son kinestésicos, otros son visuales, otros son auditivos, ¿no? Entonces que uno se conozca, porque por ejemplo a mí me benefició esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo tú que tú sigues en carrera, pues es también distinto. Nomás porque se acaban los talleres. Pero sí, como lo dicen, hay algunas que sí se presta más para la parte de línea, porque son precisamente como más teóricas. Sí. Me imagino yo que tal vez para las cuestiones prácticas, por ejemplo, un doctor, un médico, un cirujano, alguien que tenga que estar directamente con pacientes o haciendo prácticas como tal en laboratorio, un químico, sí se le dificultaría tal vez aprender todo ese conocimiento, adquirirlo directamente, solamente escuchando, solamente viendo, ¿no? Sí. Sino que sí directamente con la práctica. Justamente en la universidad directamente que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, se oferta también la carrera de biotecnología y algunas también que son un poquito más prácticas, pero así también te dicen, bueno, es que cómo puedes aprender o cómo llevas a la práctica directamente como todo este conocimiento, porque si bien en una escuela, digamos una escuela física, la ventaja es que te brinda toda la parte de los instrumentos, la maquinaria, todos los laboratorios, que sería muy difícil que tú los pudieras adquirir por tu cuenta, ¿no? Te compras ahí. Exactamente, entonces es poco viable que ese tipo tal vez de licenciaturas, que ese tipo de carreras se lleven como en la parte de línea. Entonces sí también tiene sus ventajas y siento yo que a algunas les beneficia más que a otros. Sí. Y bueno, ahorita ya hablamos de tu experiencia en la carrera y todo esto, pero ahora sí, dinos cómo es un día normal para un... bueno, en tu caso... Combinación tu híbrido extraño. De diseño y desarrollo de extraño, pero sí. Sí, digamos que es algo en lo que pues he estado ahorita con la parte de la pandemia, también he estado gestionando, sobre todo en la parte también de organizar como bien lo comentan, un día, ¿no? Mucho de lo que hago precisamente es en cuestión laboral, el día a día, es organizar pendientes, tal vez gestionar algunos clientes, tal vez prospectar algunos proyectos, llevar algunas recomendaciones de proyectos que me llegan, pues es gestionar cuánto tiempo me tardo en llevarlos a cabo, en terminarlos, y qué tanto tiempo le voy a estar invirtiendo, también que sea costeable, ¿no? También no puedo decir, bueno, voy a aventarme un mes, pero de ahí solamente voy a cobrar 100 pesos, ¿no? Sino que es gestionar como esa parte. Entonces, un día a día, pues es levantar, bueno, desde que me levanto, organizo los pendientes que tengo los organizo de dos formas, uno, que son los urgentes, y son otros que son los importantes. Entonces tengo así como mi agenda de esto es importante, pero tal vez no es tan urgente y tal vez no es algo que tengo que sacar en ese momento. Y los que sí son urgentes es de ya tengo que sacarlos porque si no se va a atrasar esto. Exactamente, entonces la gestiono de esas dos maneras. Generalmente me levanto y lo primero que saco son los pendientes urgentes. Ya a medida de que va pasando la mañana, ya a medida de que va pues preparo desayunos y voy sacando esos pendientes urgentes, ya a medida de lo que pasa el día, ya me dedico un poquito más a organizar a tal vez los pendientes importantes. Es decir, bueno, en esta semana tengo que terminar esto, tengo que hablarle a tal persona, tengo que tal vez gestionar si me llega un nuevo proyecto, mandar una cotización, entonces, pero ya no es tan urgente en el momento, sino que solamente se vuelve importante para que lo tome en cuenta y digamos es la forma en la que me organizo. Ahora, ¿cómo lo llevo directamente a cabo? Me gusta al inicio tal vez que te sientas un poquito más fresco, es decir, despiertas y como que estás, sea un poco adormilado, pero como que te entran un poquito más las ideas, entonces me gusta leer y tal vez gestionar un poquito más la parte de programación, de decir, bueno, estoy un poquito más activo
y puedo pensar un poquito más. Ya cuando se hace más tarde o ya directamente pasa un poquito más el tiempo, ya me gusta tal vez un poquito más relajarme y que no esté tan presionado, que no esté tan agobiado, y tal vez la parte de diseño, tal vez diseñar si es algún icono, algún banner, algo visual en lo que tenga que utilizar tal vez Illustrator, Photoshop, alguna de las herramientas de diseño, ya me gusta hacerlas un poquito más en la tarde. Entonces trato como de separar como un poquito antes del mediodía, dedicar a la parte de código, de programación, y pasando mediodía ya tal vez un poquito más al área visual, ¿no? Al área tal vez de dibujar o tal vez planear un poquito, y ya un poquito más relajado en ese momento. Sería un poco cómo lo gestiono del día a día. Ok. Entonces, pero digamos que ahorita lo que nos planteas es ahorita en trabajo desde casa y ahorita como freelance, ¿no? Así es. Pero ¿cómo era esa parte en oficina? Porque también pues, antes de pandemia estuviste trabajo en oficina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O hacías lo mismo? No, sí. Sí, en la oficina sí era mucho más complicado porque evidentemente tienes que cumplir un horario, llegar a las 9 de la mañana, y lo primero que tienes que sacar también es como un poquito los pendientes, revisar qué es lo que tienes que hacer sí o sí en ese momento. Y digamos que también, como bien lo comentas, Ale, cuando eres freelance, te puedes dar el lujo de tal vez gestionar un poquito más los tiempos. Es decir, si te llega un proyecto y tal vez lo puedas tener en 2 días, tú lo puedes gestionar para que sea en 4 días, ¿no? Entonces tienes como ese colchoncito. A comparación de la agencia, que la agencia te dice, llegó este proyecto hoy y tienes que entregarlo hoy. Entonces sí es como que no tienes el chance de decir, ¿sabes qué? Lo puedo aplazar un poquito, a menos que tal vez lo puedas gestionar, que tal vez lo platiques con tu jefe, en este caso con la persona que te está orientando, te está encargando la parte del proyecto. Sí lo puedes tal vez en algún momento gestionar, pero en mi experiencia, son casos tal vez como un poquito más especiales. La mayoría, y sobre todo en la parte de diseño, se da mucho en el que hay un término que nos dice que son los bomberazos, ¿no? Y entonces es un término que está muy asociado específicamente con la parte de que si hoy llega un proyecto, hoy lo tienes que sacar, o es así súper urgente, súper rápido que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia que tuve en la agencia es más la parte de gestionar y sacarlo como sea. O sea, sí, tal vez no sea el mejor diseño, no sea lo más bonito, lo que tú quisieras tal vez hacer bien en ese momento, pero por los tiempos lo tienes que literalmente sacar de inmediato. Es así como se maneja un poquito en ese aspecto. Y la parte como lo hacía era pues llevarlo tal vez un poco a la par, decir, bueno, diseño en 5 o 10 minutos y lo programo tal vez me va a llevar 2 horas en programar, y otra vez meter el diseño tal vez en la tarde. Entonces sí, son tiempos que te tienes que acostumbrar de cierta manera también, como un poquito la parte. Lo vemos. No digo que sea malo, porque también te da un poquito como esta noción de saber qué es lo urgente, y te da un poquito de esta noción de decir, como que cuando eres estudiante pues tienes un proyecto que lo puedes tal vez llevar como en 2 semanas, y decir que eso mismo que nos deste todo el semestre. O todo el semestre, exactamente. Entonces ahí ya te daba como esta sensación de que ya no estás como en la escuela, sino que ya estás trabajando directamente para una persona, para un proyecto que sí afecte económicamente, que sí pueda afectar no solamente tu calificación, sino que afecta cualquier otro aspecto mucho más importante, ¿no? Y te dan un poquito más esta parte de la responsabilidad. También sí es, no digo que sea en todo momento, pero sí hay como lapsos en los que sí te enseña a gestionar bien tus tiempos, a gestionar bien qué es lo que estás diseñando, gestionar bien cuánto te tardas, y eso pues te ayuda tal vez a algunas otras tareas también que las puedas prospectar. Ok, y bueno, ya así como, nada más así, ya rápido en concreto, exactamente qué hacías de diseño en la agencia y qué haces actualmente, porque por ejemplo en el episodio anterior con Ser, pues él dice que es más proyectos 3D, yo les hablo un poquito de esta parte del marketing digital,
Pero ya tú con las dos especialidades que tienes, exactamente qué productos de diseño y demás eran los que hacías en la agencia y a cuáles ya te dedicas como freelance. Ok. Partiendo, por ejemplo, de lo de la agencia, cuando estaba en la agencia, inicié como diseñador web, es decir, diseñar y tal vez programar las páginas web. En algún momento en la agencia estaba muy especializado también en la parte de diseño, no era tanto en la parte de sistemas, no había tantos proyectos que tal vez aportaran un poquito más en desarrollo de programación, sino era más un poquito agencia de diseño gráfico, un poquito de marketing. Entonces en la agencia me dedicaba a la parte sí de desarrollar más que nada páginas web, tal vez algunos sistemas web, y sobre todo también he encargado de hacer tal vez cuando se necesitara algún logotipo, propuestas gráficas, propuestas visuales para compartir en redes sociales o para hacer campañas, también generar visualmente alguna campaña, algunas adaptaciones de esos logotipos que pudieras tal vez tener la versión de su tarjeta de presentación, su tarjeta de vista, y que el mismo logotipo lo adaptaras tal vez para algún banner, o que si tal vez alguna empresa quisiera tal vez colocar el logotipo en su coche, no, ahorita se me fue el nombre, como rotulación. Rotulación, exactamente, que pudieras tal vez diseñar cómo se iba a plasmar el logotipo en el coche. Entonces, como ese tipo de adaptaciones, y llevaba un poquito más todos los montajes de coches. Exactamente, llevaba un poquito más esa parte de diseñador gráfico, no tanto la parte como tal de programación o como tal diseño de sistemas o diseño de programas. Actualmente, ya que estoy fuera de oficina y ya que gestiono un poquito más los proyectos, sí se encarga, o bueno, sí me han encargado mucho continuar con la parte de programación, de hacer páginas web, pero también tiendas en línea, también tiendas e-commerce, también toda la parte de solventar, por ejemplo, que plasmes tu tienda en línea, pero contemplar que funcione bien, los métodos de pago, que estén bien programados, que se puedan subir, que el usuario le pueda dar clic, que si tienen, por ejemplo, una base de correos, que todos los correos funcionen. Entonces dar como soporte y mantenimiento a todos esos sistemas. Ya actualmente no me dedico tanto a la parte visual, a la parte de diseño, pero se contempla, o digamos que se balancea en este aspecto más la parte de programación. Ahora sí, gestionar todas las páginas web, los sitios e-commerce de ventas como tal, que ahorita en pandemia pues se dio también muchísimo como la parte de demanda, la parte alta, que se necesita una tienda tal vez para no salir de casa, y que si es una comercializadora, que no tenga como tal un punto físico, sino que ya se pueda comercializar en una tienda en línea y gestionar el tráfico. Son un poquito más como las actividades que llevo el día de hoy. ¿Y qué era lo que no te gustaba hacer? Ajá. ¿Qué te chocaba hacer? Es que Kaya dijo los logos, curiosamente. Serge nos dijo que el editorial no le gustaba, que son como esos contrarios, curiosamente. Exactamente. Y creo que por eso los tres en específico nos llevábamos o trabajábamos bien, porque lo que a Serge no le gustaba hacer, yo lo hacía. Y lo que ni a mí nos gustaba hacer, tú sí lo hacías. Y así, ¿no? Entonces éramos como una triada muy padre ahí en la oficina. Sí, porque a ellos no les gustaba mucho la parte de hacer páginas y la parte de código, y a mí me gustaba, y decía, ese proyecto pues es para tener yo feliz y algo que exactamente. Sí, porque de hecho nuestro jefe, eso sí se lo agradezco, cuando se podía nos preguntaba, a ver, ¿qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer? Entonces, sí, los dos jefes procuraban de darnos proyectos que nos gustaran. Ya cuando había ocasiones en las que pues no había de otra, Richard o Ale o Serge está ocupado, pues ni modo, necesito que lo saques tú, ¿no? Y también pues nos ponían esos retos y ya, en eso que no nos gustaba, de repente sí sacábamos cosas interesantes. Padre. Exactamente, es como parte de
de probar, y aunque tal vez no te guste, pero tal vez solamente con intentarlo ya como que ganas algo, ¿no? Y como que puede ser exactamente algo que no me gustaba, pues era más que nada como algunas ideas como de campañas o algunos montajes también, sobre todo algo que no considero que soy tan bueno es en la parte de ilustración, ¿no? Entonces cuando era parte de ilustrar así, tal cual, aportar ideas ilustrativas o directamente como de dibujo, en el que representabas como una escena como tal, es algo en lo que no me considero bueno y también siento que no daría como la talla directamente como bien lo mencionaba en este caso, que Serge era más el ilustrador y que se encargaba de gestionar toda esa parte, pero a mí pues me ponías a ilustrar algo y así como que no. Es algo que no me gustaba en ese momento. No, está bien. Y en la parte de programación pues también hay mucho campo, muchas cosas que siento yo que tal vez todavía no conozco bien de todo este campo. Sigue creciendo y sigue habiendo como se siguen ampliando muchas tecnologías que me llaman la atención. Tal vez en este momento no te podría afirmar algo que no me gusta, porque todas de alguna manera me llaman la atención. Tal vez sí en la parte, porque hay una especialidad en la parte administrativa, que tienes que documentar código, tienes que gestionar muchos trámites o tienes que hacer como mucha documentación. Tal vez sí es por el momento algo que no me llama como tal la atención, ¿no? Dedicarme como en ese aspecto. Serían como esas dos cuestiones. ¿Cómo no te pierdes con el código? Porque sí manejas el código. Me acuerdo que alguna vez nos trataron de enseñar en la prepa. Sí. Me chocaba horrible. Era horrible estar ahí como de, le pones tal codiguito para que haga tal cosa y no queda bien. Sí. Fíjate que antes sí los lenguajes de programación son muy estrictos, son muy lógicos. Tienes que tener como una forma de pensar así, primero haces esto, después esto, si haces estos dos va a pasar esto, ¿no? Entonces los lenguajes de programación podría decir que los viejitos son muy estrictos, porque si te falta un número, si te falta un punto y coma, ahí ya no funciona tu programa, ¿no? Y si es como bien dices, es súper frustrante que todo el código, todo el trabajo que hagas pues no funciona y como que lo tienes que hacer nuevamente para que veas qué es lo que no funciona. Pero actualmente sí hay como muchas herramientas, hay muchos tutoriales, mucha información que te permiten tal vez tener un poquito más de soltura. Sigue siendo muy lógico, sigue con este pensamiento de decir, si haces esto, como paso uno, como si fuera una receta de cocina, paso uno, paso dos, pero digamos que a diferencia de una receta de cocina que tal vez puedes agregar un ingrediente, puedes como que variar tantito y puedes hacer, en la parte de código sí es como un poquito más estricto, es como hacer pan. Exactamente. Exactamente, es algo un poquito más intenso y en cuestión como de esos detalles. Pero sí, nada más es tener como un poquito como esta visión y sobre todo como entender un poquito como el funcionamiento, tener como un poquito esta parte, sobre todo muy lógica, muy lógica, es lo que te va a ayudar como a entender un poquito de esto. Y no es complicado porque al final, pues como todos aprendemos un lenguaje nuevo, que es la parte en la que nos comunicamos por medio del español, el inglés, el francés. Es exactamente lo mismo cuando aprendemos un lenguaje de programación. Tiene ciertas palabras, tiene ciertas oraciones, tiene ciertos significados que tú los puedes ir tal vez tomando y le das sentido, ¿no? Así para que tú te puedas comunicar con una persona, hablas una frase y colocas las palabras como tienen que ir para que te puedas dar a entender. En el caso de la programación es que puedas colocar esas palabras y que te puedas dar a entender con la computadora, tal vez no es con una persona. Está bien, gracias. Pero a veces no que te puedas entender con una persona, pero que sí te puedas entender con una máquina, y es, digamos, la máquina la que va a interpretar como esa oración que tú quieres hacer o esa palabra. Eso es un lenguaje universal, ¿no? Sí. Porque no creo que cambie de aquí en China y que escriban ahora sí en las palabras, creo que es en inglés.
Inglés, de hecho esa es una fuerte diferencia contra el diseño, ¿no? De que en el diseño puedan haber muchas interpretaciones, lenguajes, etcétera. En programación o es así o es así, no hay de otra. Exactamente. Y sí tiene, digamos que sí es el lenguaje universal, porque al final y al cabo, pues este lenguaje se ocupa tanto en Estados Unidos como en Europa, y se ocupa tal vez también en China. Tienen el mismo lenguaje con el que nos comunicamos para una computadora. De hecho, una frase muy interesante, ya tiene tiempo que la leí, en que decía Mark Zuckerberg que a los niños de 7 años, a pesar de que les enseñen un segundo idioma, es importante que les enseñen el lenguaje de la programación desde pequeños, ¿no? Para que también entiendan cómo funciona y cómo se pueden comunicar con una computadora y cómo pueden hacer cosas directamente ya más, un poquito tal vez no tan complejas, pero que sí se puedan dar a entender, porque es un lenguaje universal, te puedes comunicar por eso con todos lados, ¿no? Entonces sí es algo que sí está muy interesante. Bueno, y ya nada más faltan 2 preguntitas. Bueno, la primera sería, ¿qué es lo que te motiva ahorita a seguir siendo diseñador e ingeniero en software? Lo que me motiva es las nuevas tecnologías que surgen, las nuevas posibilidades en el que yo puedo incorporar, tanto en la parte de diseño, que es precisamente toda esta parte visual de las interfaces gráficas, de la parte de los iconos, la parte de cómo funciona una comunicación de un usuario con una computadora, y precisamente también la parte de programación, que no solamente se va bien, se vea bonito, sino que también funcione, ¿no? Y que le puedas dar, por ejemplo, la automatización, o más adelante, pues que puedas tal vez gestionar algún tipo de inteligencia artificial, y digamos que el camino a futuro en la parte de tecnología avanza con pasos muy gigantes, y la incorporación en la que puedo seguir aprendiendo, y es algo que también me mantiene motivado en aprender cómo se hace esto. Cuando tú interactúas con tu teléfono y abres una aplicación, y la aplicación, cuando te preguntas cómo funciona, cómo puedo hacer yo que funcione, el que tú lo puedas tal vez entender, y tal vez puedas proponer algo similar, pues es algo que también me motiva constantemente a seguirme preparando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo un poquito, ¿no? Como esa parte de la inventiva, decir, bueno, hay muchas cosas súper padres que se hacen allá afuera, y quisiera saber cómo se hacen, y si yo las puedo hacer también, yo también puedo participar en eso. Es algo que me mantiene motivado. Ya por último, ¿qué consejo le darías allá afuera a los chicos o profesionales que ahorita están en ese lapso de elegir si estudiar diseño gráfico o incluso aprovechando la ingeniería en desarrollo en software? ¿Qué consejo les darías? O sea, ya sea que sea uno de prepa que va para universidad, o alguien que está ya a media carrera y como tú. Ajá, que te pasó eso de que está dudando y no sabe si es lo correcto o no, de cambiarse de carrera o qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué consejo les daría? Muy bien, el primer consejo que yo le daría es que... el primero de 100 consejos. Un principal consejo, por así decir, es que sí tomen muy en cuenta que la parte de ejercer directamente una profesión es algo que te gusta, es algo que tal vez tú tienes que aprender a identificar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué te llama la atención, que te puede seguir manteniendo motivado. Si estás tanto para la parte de diseño o estás para la parte de ingeniería, de alguna de las ingenierías, sí, la primera pregunta es que si te gusta, que tal vez investigues un poquito más con las herramientas que tengas a tu disposición, qué es a lo que se dedica, qué es a lo que hace, y que tú lo pruebes. Algo muy importante es que tú lo puedas llevar a cabo con algún curso, con alguna actividad, y que sepas desde ese momento si te gusta, si se te facilita también, porque nos puede gustar una cosa, pero al momento de ya estar ahí, como que ya no es tan padre, ¿no? Entonces, si también se te facilita, si también se te hace cómodo, si también te llama la atención, todas esas preguntas, si hay un tiempo, o te debes de dar como un espacio para responder bien esas preguntas y que las tengas claras. Ahí puedes probar, pues evidentemente, de todas las áreas: medicina,
ingenierías, de contaduría, para abogados, es decir, todas tienen como su lado también bonito. Siento que todas las áreas de conocimiento siempre te van a aportar algo, y lo que te aconsejaría si te decides para la parte de diseño es que puedas tomar esta idea de que la parte de la comunicación visual, al momento en el que puedas dibujar, al momento en el que puedas representar algo, pues es algo, si te llama la atención, si te gusta, sería algo para ti, ¿no? Que tal vez puedas probar como en este acercamiento con tal vez un diseñador que ya tenga un poquito más de experiencia, o que puedas tal vez tú hacer como tus propios experimentos diseñando una revista, diseñando un libro, diseñando tal vez alguna ilustración, y que si te sientes cómodo con eso, pues puede ser por ahí un indicativo que sea una disciplina para ti, ¿no? En el ámbito de programación, lo que aconsejaría para tener como un acercamiento hacia eso, si es algo que te gusta, no solamente porque a todos nos puede gustar la computadora, ¿no? Pero pues como que me gusta, pero específicamente para programación, pues tal vez que puedas hacer un programa, o sea, decir que puedas entender un lenguaje de programación, que puedas hacer un programa que funcione, y si se te facilita, si te llama la atención, si es algo que sientes que tienes la capacidad y que tienes el gusto también por estar en una computadora y comprender los codiguitos que muchas veces vemos y saber qué es lo que van a ser cada uno de esos. Sí, exactamente, que sea algo que te puedas, tal vez sea algo que también pueda ser una disciplina que te dé mucho valor, que te pueda gustar también, ¿no? Como en ese ámbito. Serían mis los 3 consejitos que daría para ambas disciplinas, y sobre todo también para cualquier otra cosa fuera como de estas dos, pues que puedas experimentar y que puedas darte como esa oportunidad de no solamente guiarte porque me dijo que voy a ganar mucho, porque me dijo que voy a estar también muy cómodo, o que voy a estar así, porque al final y al cabo sí nos puede parecer un buen indicativo, pero a lo largo del tiempo cobra un poquito de factura, y tal vez eso que tú pensabas que te iba a hacer sentir bien, a la larga ya no sea tan cómodo, y bueno, desde mi punto de vista es mejor que te sientas algo cómodo haciendo constantemente, y que eso lo puedas hacer durante mucho tiempo, ¿no? Eso es algo que a mí me ha dado como mucha satisfacción, y es algo con lo que me siento también cómodo. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo, por estos consejos que esperamos. Porque también decimos mucho del rock, pero sí. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. También a los que nos están escuchando por su tiempo, esperamos que les ayude. Que les sirva, que esperamos les llame la atención, sobre todo de lo que hablamos aquí. Y si están, digamos... Sí, que aprendan, también que nos quede más claro qué hacen estas profesiones, que luego se da mucho de que pensamos que hacemos dibujitos o cositas así, y empecemos ahora sí que a ver realmente lo que hacemos los profesionales, no solo de diseño, ingeniería, sino en todas las que vayamos a estar teniendo aquí a lo largo de los estudiantes, para que sepan a qué se van a meter y qué es lo que van a tener que aguantar unos mínimo 3-4 años. Sí. Entonces esperamos que les sea de utilidad, que conozcan un poquito más estas carreras, igual si están en ese lapso de no sé qué estudiar, pues que les ayuden un poquito a conocer ya en la práctica qué hace, por ejemplo, ahorita un ingeniero en desarrollo de software, las múltiples posibilidades que te da un diseñador gráfico, y ya en los demás episodios pues ya iremos descubriendo muchas profesiones. Porque ahorita han sido casi puras variaciones. Ajá. Pero pues muchas gracias, ahí déjenos sus comentarios ahí en redes. Escuchar después, qué les gustó, qué les pareció, si aprendieron algo nuevo, si se podrían rifar y a meterse en la carrera o no. Entonces vamos a estar esperando sus comentarios. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @theasis, Asis. De todos modos, en la descripción tanto del podcast como en el canal les dejamos los datos. Andy la pueden encontrar en Instagram. @andylincus. Y a servidora como @alma.design.
Muchas gracias. Buenas tardes, noches, días, según lo que sea. Y gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao.